Vamos a empezar por el tema que nos ha tenido pendientes, desde ayer por la tarde, a medida que la flotilla se iba acercando a las costas de Gaza, porque seguimos muy pendientes de la operación de abordaje a esa flotilla con ayuda, recuerden, que intentaba llevar a Gaza rompiendo el bloqueo israelí. La operación de abordaje de los barcos que forman parte de esa flotilla sigue en marcha 12 horas después, como ocurrió ya en otras ocasiones en las que se hizo un intento de acercarse a las costas de Gaza en barco para llevar ayuda humanitaria. Israel ni siquiera ha permitido que los barcos se acerquen a la costa, les ha interceptado a unas 70 millas náuticas de la franja, es decir, en aguas internacionales, sin que tengamos hasta ahora información clara del número de detenidos, ni su paradero, ni cuál es su situación. Pablo Morano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Hace unos minutos nos contabas que hay una treintena de barcos que todavía no han sido abordados y que siguen su camino hacia la costa de Gaza hasta que sean abordados por los soldados israelíes. ¿Sabemos dónde están? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, están algo más cerca de Gaza, a unas 50 millas náuticas, a cierta distancia de la zona en la que Israel comenzó ese abordaje anoche, en aguas internacionales, como destacabas, y como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Lo temían ya los propios integrantes de la flotilla. Horas antes del abordaje ya habían avisado de que habían entrado en zona de riesgo, de alto riesgo. Unos 500 personas forman parte de esta flotilla, vienen de decenas de nacionalidades. Solo entre los detenidos ya hay más de 11 y todos ellos han grabado un vídeo por si llegaba este momento. My name is James Hecke. Fabrizio, Yashar, Chuli, Silvia, Paolo, Abdulsalam, Ruggero. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Bueno, esta última voz conocida es la de Ada Colau. Ella iba en uno de los barcos que lideraba la flotilla y que han sido de los primeros en ser abordados. También el de Greta Thunberg. Israel se ha encargado de difundir su foto sentada y custodiada por un marine israelí. Los integrantes de la flotilla saben y han ensayado lo que tienen que hacer. Tienen un protocolo de actuación frente a Israel que nos explicaba nuestro compañero del País, Carlos Barrón, en su narración en directo en la SER del abordaje. Cuando nos aborden los soldados israelíes, levantaremos las manos, obedeceremos a todo lo que nos digan y no tendremos ni contacto visual ni contacto físico con ellos. Tampoco responderemos a sus preguntas hasta que estemos en presencia del equipo de abogados que nos espera en Israel. Hay un protocolo muy claro que es para evitar exponer a cualquier persona que ha estado involucrada en la misión, tanto en tierra como en los barcos, todos los dispositivos móviles, incluido el ordenador que llevo, el móvil con el que estoy hablando. Todo irá al agua. Bueno, si la vista no nos engaña, Ángeles, Carlos está entre los últimos detenidos esta mañana porque Israel, como decías, sigue interceptando los barcos de esta flotilla y acabamos de tener un último dato. Son al menos 20 de los 44 barcos que forman la flotilla, 20 los que ya ha frenado Israel. Hemos podido ir siguiendo en directo las imágenes que la misma flotilla va ofreciendo a través de internet, y es en una de estas imágenes que a primera hora de esta mañana, de hecho ya había amanecido en las costas de Gaza, cuando hemos visto que entre los detenidos estaba Carlos de Barrón, que es quien nos contaba este protocolo. Por eso tampoco podemos hablar con nadie que forme parte de esa operación, de ese operativo, porque los que todavía siguen a bordo están a punto de ser abordados por el ejército israelí, y los que ya han sido detenidos, evidentemente, han hecho lo que tenían previsto en el protocolo, que es lanzar al agua los teléfonos y los ordenadores, todo lo que pudiera contener algún tipo de información que pudiera utilizar Israel. Tampoco hay constancia, Pablo, de cuántos activistas han trasladado ya al puerto de Ashdod, donde va a comenzar el proceso de deportación que nos decías antes. Se podría complicar en algunos casos. Sí, como el de Greta Thunberg, por ejemplo, que reincide. Recordad que ya iba en la anterior flotilla interceptada por Israel. Ya veremos cómo se complica la deportación en esos casos, y también la de aquellos que se nieguen a firmarla. Es decir, Israel, después de interrogarles, después de que lleguen a puerto, están de camino al puerto de Ashdod. Acaba de confirmar el ministro de Exteriores israelí. Y cuando lleguen, les ofrecerán, digamos, la deportación express, que implica la admisión de un delito de intento de entrada ilegal al país. Si lo rechazan, pues la expulsión se puede retrasar varios días, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, unos días que tendrían que pasar en una cárcel israelí. Todo esto es lo que ha pasado
insistimos en anteriores ocasiones, así que todo esto es lo que va a ocurrir si Israel sigue el mismo patrón que con flotillas anteriores, aunque todo es posible. Los gobiernos de decenas de países están en alerta, incluido el de España. Exteriores lidera aquí una unidad de seguimiento permanente coordinado con los consulados de Tel Aviv, de Jerusalén y Nicosia. Quieren garantizar la protección diplomática, consular y legal a la que tienen derecho estos activistas. El ministro Álvarez, de hecho, reivindicaba anoche el carácter pacífico humanitario de esta iniciativa frente a Israel, que todavía esta mañana, Ángels, sigue vinculando a la flotilla con Hamas. Pues Pablo, vamos a hacer una cosa. Cualquier novedad que conozcamos de lo que pasa con los barcos que todavía siguen acercándose a Gaza, o cualquier noticia que tengamos de los detenidos, nos pides paso y lo contamos. Venga, seguimos aquí pendientes hasta ahora. Hemos intentado a lo largo de toda la madrugada, mientras íbamos viendo esas imágenes que nos ofrecía la propia flotilla, como iban subiendo a bordo de los barcos los soldados empuñando armas para detener a los tripulantes de esos barcos. Hemos intentado hablar con algunos de los tripulantes. Ha sido muy difícil las comunicaciones, pero aún así decíamos que a bordo está un compañero del país y que había estado en esta casa, Carlos de Barrón. Aún así, poco antes de ser detenido, como hemos podido ver nosotros mismos en las imágenes, nos ha dejado esta nota de voz. Son las 3:30 de la mañana hora local, nos encontramos a menos de 50 millas de la costa de Gaza y ahora mismo nos rodean varios barcos israelíes y pensamos que el abordaje es inminente. A bordo se respira una gran tensión. Había incluso alguna ilusión de que se podía llegar después de que hayan pasado más de 5 horas desde la primera interceptación y que hayamos podido seguir, pero parece que la interceptación es inminente y estamos todos preparados para ello. Pues estas eran las palabras de Carlos de Barrón antes de ser detenidos. Aquí hay una clave, y la clave se llama, Ignacio, aguas internacionales, es decir, la flotilla camino de Israel. Israel había denominado la zona donde han sido abordados como zona de alto riesgo, que yo no sé si en los tratados de derecho internacional existe la zona de alto riesgo. Lo que sí es evidente que estaban es en aguas internacionales. Este es otro ejemplo de la manera en la que funciona el Estado de Israel con la ley internacional y con el Estado de Derecho en el mundo. Está incumpliendo la ley, así de simple. No existe ningún soporte legal para justificar que unos barcos militares secuestren en alta mar a personas de un montón de países, la mayoría europeos, porque están a 90, 70 millas náuticas de la costa de Gaza. Israel hace muchos años que ha decidido que eso es una zona de exclusión permanente. Y como muchas otras cosas que hacen al margen de la ley, se ha convertido en ley, de facto. Se ha convertido en algo que se ha normalizado y que sí, puedes llegar allí y en ese momento va a venir unos barcos de guerra israelíes y te van a detener. Es la segunda vez que pasa con este tipo de acciones de activismo para denunciar esta situación. Y yo creo que este era el desenlace que todos esperábamos y que todos conocíamos que iba a ocurrir con esta flotilla. Y habrá quien crea, bueno, pues no ha salido bien la flotilla porque no han podido llevar la ayuda humanitaria, pero creo que es un éxito porque demuestra una vez más, a ojos de todo el mundo, cómo Israel pisotea la ley, cómo Israel funciona como un Estado al margen de cualquier legalidad de las relaciones internacionales y de los tratados internacionales. Y eso creo que tiene un valor muy importante en sí mismo y por eso quiero agradecer a toda la gente que se juega el tipo en la flotilla, porque esto no es una operación exenta de riesgos. Ha habido muertos en anteriores casos. Pues me parece que hacer esto pues merece un aplauso y desde luego todo mi apoyo. Ha habido una reacción, son más de 40 barcos, pues entonces es verdad que solo hablamos con la gente que va a bordo, que forma parte digamos del dispositivo español, pero hay barcos de todas las nacionalidades que han ido recogiendo a medida que avanzaban por el Mediterráneo. Son más de 40 barcos, pero sobre todo también poner el acento en la reacción espontánea que ha habido en muchos países, no solo de Europa, también de Latinoamérica, que en cuanto se produjo el abordaje al primero de los barcos de esta flotilla, han salido de manera espontánea a la calle en manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias. Hoy hay una huelga, la segunda prevista en Italia, precisamente para protestar por el genocidio en Gaza. Ayer hubo una manifestación en Barcelona frente al consulado israelí que terminó incluso con cargas de la policía. Y recordar que hoy aquí hay convocada una huelga en nuestro país en la enseñanza secundaria y en la universidad. Aroca. Hablando de aguas, hay que reconocer que estas aguas llevan muchos años usurpadas por Israel. Hay que recordar que incluso antes de que se produjesen los terribles acontecimientos a los que estamos asistiendo en estos últimos años,
Israel no permitía que la flota gazatí pescara en sus propias aguas, y además los niveles de contaminación de la primera línea de mar eran absolutamente escandalosos por las complicaciones que ponía el Estado de Israel, incluso a los vertidos de aguas en esas aguas, por tanto, de aguas residuales me refiero a esas aguas, por tanto no es nada nuevo. Aquí lo nuevo es que hay un debate entre débiles y fuertes. ¿Quiénes son los fuertes para mí? Los que le han echado arrestos y valor de montarse en unos barcos extremadamente frágiles y construir una viñeta para demostrar más el matonismo del Estado de Israel. ¿Y quiénes son los débiles? Los débiles son los estados, los actores de la comedia internacional, porque en estas aguas usurpadas, decía antes Ignacio, reconocidas de facto y algo más que de facto, porque tres distintas unidades, no sé cuántos números de barcos, de 3 países de la OTAN, es decir, del Reino de España, de Italia y de Turquía, se han dado la vuelta en un acto miserable de reconocimiento de la supremacía del Estado de Israel en unas aguas que no son suyas. Después decía también, lo van a acusar de un delito de entrada ilegal a un país. ¿A qué país? ¿A qué país iban a entrar ilegalmente? A Gaza. Gaza, que por cierto, un Estado reconocido, forma parte de la Palestina reconocida, entre otros, por el Reino de España. O sea que lo acusan de un delito de intentar entrar en Gaza, que no es Israel. Luego, esto es todo una ceremonia de confusión, pero yo sí creo, como Ignacio, que la flota ha ganado. Y por tanto hemos ganado todos, menos los Estados miembros, que siguen en una actitud de miserable cobardía. El pueblo ha ganado de nuevo, y esto es una viñeta, es una ilustración que vamos a ir viendo cada día que pasa, cada hora que pasa, más de otro episodio más del matonismo sionista que deberíamos todos de rechazar. Elisa. Sí, a mí lo que me parece interesante es efectivamente todo el tema también que habéis mencionado del tema, digamos, jurídico, ¿no? Por un lado, evidentemente los activistas pues hacen su papel, que es intentar llegar, intentar poner el foco, ¿no?, en esa ayuda humanitaria que no puede entrar, y por otra parte, y eso sí que me parece interesante, es evidente que en aguas internacionales esto no se puede hacer, pero en aguas territoriales, que son territoriales del Estado de Israel, esto es lo que hay a día de hoy, sí se puede hacer. El Estado que existe a día de hoy es el de Israel. Otra cosa es que tú puedas pensar, y a mí me parece correcto, que esto excede de lo que se puede hacer en tus aguas territoriales. ¿Qué quiere decir con eso? Que los de la flotilla saben que no van a poder desembarcar en Gaza, eso lo han dicho ellos mismos, como, digamos, está reconocido, pero como elemento simbólico y elemento de poner el foco es importante. Ahora bien, has dicho también otra cosa interesante, claro, esto cómo se gestiona diplomáticamente por los estados, porque tú tienes unos activistas que hacen su papel, que me parece fenomenal, de activismo, pero claro, tú tienes unos estados que están, digamos, teniendo, bien o mal, yo también soy muy crítica, pero tienen unas relaciones de otro tipo que están afectadas por el hecho de la flotilla. Por eso dices, un movimiento miserable. Bueno, es que es un problema que esta gente la detengan, es un problema para los estados, es un problema para el propio Estado español. Es decir, esto no es una cosa que sea, uy, qué bien, y aquí no ha pasado nada. Eso genera un problema, y creo que esto es un tema que hay que comentar. Y luego me ha interesado muchísimo, claro, y esto me parece fenomenal, que los activistas llevan un protocolo jurídico también. Es decir, que les han dicho, oye, vosotros ¿qué tenéis que hacer? Bueno, lo primero, todo por la borda, porque aquí, si hubiera pruebas o no hubiera pruebas, eso tal. Lo segundo, cuando lleguéis, que me parece bien, insisto, pero que claramente esto es un diseño bien pensado, porque tú te vas a enfrentar con un problema jurídico cuando llegues, por mucho que digas si está bien o está mal, vas a necesitar unos abogados y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Por tanto, es un tema complejo, porque tiene la parte del activismo, pero tiene la parte de los estados, que tienen una diplomacia, tienen unas relaciones, tiene la parte que bien habéis apuntado del derecho internacional, que ya sabemos que ha saltado por los aires, no solo en Israel, en general, en todas partes, y tiene también la parte de la defensa de los activistas, porque a mí me parece bien que los activistas no quieran pasarse toda la vida en una cárcel de Israel, claro. Sobre el protocolo, yo envidio a los miembros de la flota, porque ojalá los ciudadanos y ciudadanas de Gaza tuvieran un protocolo similar. Es decir, que los detuvieran y hubiera alguien que los protegiera y no los mataran como ratas miserables. Y con respecto a lo que dices tú de las aguas territoriales y a quién corresponde o no corresponde, te recuerdo que el Reino de Marruecos piensa que las aguas del Sáhara son territorialmente suyas. Pero ¿qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que no. Por eso ahora mismo la señora von der Leyen y otros países que la apoyan, entre otros el Reino de España y Francia, se están devanando los sesos a ver cómo pueden tumbar o aplicar las sentencias ya del Tribunal Europeo de Justicia, que dice que desde las aguas del Sáhara
que no es el Reino de Marruecos, no se pueden exportar productos con etiqueta de Marruecos. Eso lo dice la justicia internacional. Lo que pasa es que la justicia internacional la respetan. ¿Quién la respeta? La tienen que respetar de manera impuesta a los pobres. Los ricos no la respetan.